Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva sesión conjunta del Comité de Finanzas y de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, AmCham. Hoy, martes 16 de abril de 2024. Este espacio llega gracias al Platinum Leadership Circle, a Panamá, Chevron, Johnson Johnson, KPMG, Tigo Business, Panama Canal Railway y a los patrocinadores Gold, B-Bank y Mercantil. Bueno, en este sentido, hoy no nos podrá acompañar la chair del Comité de Sostenibilidad, Marta Zuleta, por, bueno, asuntos personales. Sin embargo, le doy la disculpa a la audiencia. Sin embargo, también nos acompañará Flor Picota, quien fue la vice chair del Comité de Sostenibilidad del año anterior en apoyo a Marta. En contexto a la reunión del día de hoy, en sí hay necesidades de los inversionistas de información financiera, como la conocemos hoy, que se traducen en los estados financieros. Sin embargo, los grupos de interés están interesados en otra información, como es la de sostenibilidad, y cómo estas entidades gestionan sus estrategias de negocios sostenibles. Hemos visto en el caso de Europa que ha avanzado en la estandarización de las normativas y su implementación, principalmente en grupos bancarios. En Latinoamérica, países como Colombia, Costa Rica y Brasil han adoptado ya las normas NIF de sostenibilidad como herramienta para poder presentar a los grupos de interés qué estrategias desarrollan estas entidades para continuar con sus negocios sostenibles. Entonces surge la pregunta, ¿qué necesita una entidad, principalmente financiera, para reportar bajo normas NIF de sostenibilidad o normas del ISSB? Y para esto nos acompaña el día de hoy Arturo Rodríguez, quien cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en temas relacionados a sostenibilidad. Actualmente es gerente de relaciones para Iberoamérica de la Fundación IFRS. En este cargo, Arturo lidera los esfuerzos en la región para generar conciencias en las entidades, los inversores, los reguladores y demás actores de los mercados de capitales en el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, ISSB en inglés. Actualmente Arturo está basado en la Ciudad de México. Bueno, sin más que agregar, Arturo, bienvenido y la audiencia es tuya. Muchas gracias, Fernando, a ti y a el AmCham por este espacio y esta invitación que me hacen para poder hablar sobre este tema tan importante y que, bueno, como probablemente saben, está en la boca de todos, ¿no? Este tema de la sostenibilidad y lo que la sostenibilidad significa en términos de los estados financieros. El día de hoy voy a presentarles información un poco sobre las dos normas que el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, o ISSB, por sus siglas en inglés, publicamos desde hace ya casi un año para que ustedes entiendan, bueno, cuáles son los requerimientos de divulgación que estas normas le están pidiendo a las empresas alrededor del mundo reportar. ¿Qué implicaciones tiene esto para el sector financiero, ¿no? Como este rol dual que juegan como usuarios de la información que reportan las empresas, pero también como emisores de sus propios estados financieros y de su propia información sobre sostenibilidad. Así que bueno, siempre me gusta empezar mis presentaciones con esta imagen porque es muy fácil de entender, muy visual y muestra cuál es el rol de la Fundación y los dos consejos que forman parte de la Fundación IFRS. La Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo brindarle a los inversores información completa para ayudar a su toma de decisiones. Y esta información se puede dividir en dos categorías: información financiera tradicional, que es la que conocemos que está divulgada en los estados financieros y que desde hace varias décadas ha sido estandarizada por el trabajo del IASB, el International Accounting Standards Board, que de nuevo, durante las últimas décadas ha desarrollado estas normas internacionales de información financiera, o NIF, ¿no? Las famosas NIF. Hace más o menos 2 años, la Fundación IFRS crea una junta o un consejo hermano a el IASB, que es precisamente este ISSB, este Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, que tiene como objetivo crear NIF
normas internacionales de información financiera, pero en este caso sobre temas de sostenibilidad que pudieran impactar los estados financieros. Y así como lo muestra la imagen, uno de los objetivos de la fundación es empezar a conectar la información que se presenta en términos de información contable tradicional dentro de los estados financieros con divulgación sobre sostenibilidad que también pudiera tener un impacto en las perspectivas de la entidad. Y todo con el objetivo principal, como lo muestra el rectángulo rojo, de brindarle a los inversores, al sistema financiero, la información completa que necesitan los actores del sistema financiero para poder tomar decisiones sobre dónde ponen sus capitales. En breve, aquí les muestro 4 objetivos importantes del ISSB. En primer lugar, estamos buscando desarrollar lo que llamamos una base global de normas de información financiera sobre sostenibilidad. Vamos a ver de manera ilustrativa lo que significa esta base global en la siguiente diapositiva, pero básicamente es crear un lenguaje común que todos podamos hablar alrededor del mundo para poder hablar sobre sostenibilidad en el contexto de la materialidad financiera. El punto número 2, como ya lo veníamos mencionando en la diapositiva anterior, es satisfacer las necesidades de información sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza que tienen los inversores. Cada vez más y más alrededor del mundo, los inversores se han dado cuenta que temas de ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, pudieran tener un impacto en las organizaciones en las que invierten y obviamente esto ha creado una gran demanda por información financiera sobre sostenibilidad. El tercer punto aquí en esta diapositiva, bueno, tiene que ver desde la perspectiva de las empresas que van a reportar. El trabajo del ISSB, como espero quede claro en las próximas diapositivas, no sale de la nada, sino que se basa en divulgaciones, en marcos estándares existentes que las empresas alrededor del mundo ya venían utilizando para hablar sobre sostenibilidad y simplemente lo que se hace por parte del ISSB es darle muchísimo más formalidad y rigor a estos tipos de divulgaciones que hasta el momento en la mayoría de los países del mundo han sido voluntarios. Y finalmente, el cuarto punto aquí en pantalla tiene que ver con que el trabajo del ISSB busca facilitar la modularidad o la interoperabilidad con otros requerimientos específicos de cada jurisdicción o que estén diseñados para satisfacer las necesidades de otras audiencias más allá de los inversores. Este concepto de modularidad también espero quede claro con la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de nuevo sobre esta idea de la base global y de la modularidad. Visto de una manera muchísimo más visual, lo que estamos tratando de nosotros de hacer dentro del ISSB es ser este bloque grande, esta base global, para poder hablarle de sostenibilidad ¿a quién? A los inversores. Y sobre esta base global se pueden añadir otros módulos, de nuevo aquí este concepto de modularidad, que le hablen de sostenibilidad a otros grupos de interés. Sabemos, ¿no?, que no solo los inversores tienen este apetito por conocer cómo las empresas se están desempeñando en temas ASG, sino que también hay otros grupos de interés que están interesados, ¿no? Ustedes pueden pensar en los empleados de una organización, la cadena de valor, los clientes, los mismos reguladores, y bueno, estas otras audiencias tienen necesidades de información distintas a las de los inversores y es por eso que se pretende ser de nuevo esta base global, este lenguaje común sobre el cual podamos construir añadiendo módulos específicos para hablar de sostenibilidad a otras audiencias y a otros grupos de interés. También les mencionaba yo que, bueno, el trabajo del ISSB no se crea de la nada, sino que se basa en marcos y estándares existentes. Y aquí en pantalla vemos algunos de los cuales han sido incorporados dentro del capital intelectual de la Fundación IFRS y en particular de su Consejo sobre Sostenibilidad. Vale la pena recalcar los estándares SASB, que bueno, si no los conocen, son estándares que desde hace más o menos 10, 12 años las empresas alrededor del mundo utilizan para hablar sobre sostenibilidad en el contexto de cada una de sus industrias, porque la sostenibilidad es distinta dependiendo de la industria o el sector en el que operes. También vale la pena recalcar que el TCFD, que es un marco que hasta ahora ha sido utilizado de manera voluntaria para hablar sobre riesgos y oportunidades ligados al cambio climático. Bueno, este marco TCFD también ahora es responsabilidad de la Fundación IFRS a partir del 1 de enero de este año. Entonces, como lo pueden ver aquí en la imagen, nuestro trabajo no empieza de la nada, sino que se basa en lo que ya venía siendo utilizado por parte de las empresas y por parte del sector financiero para hablar sobre temas de sostenibilidad.
Así que bueno, hoy en día tenemos estos dos documentos, las dos normas inaugurales del ISSB, que se conocen como NIF S1 y NIF S2. La NIF S1 es el documento de requerimientos generales. Básicamente, este documento establece los principios, las definiciones, los conceptos necesarios para poder aplicar estas normas de manera efectiva a través del tiempo. Y la NIF S2 es un documento específicamente relacionado al clima, donde se busca pedir requerimientos de divulgación específicamente relacionados con riesgos y también con oportunidades ligadas al cambio climático. Así que bueno, en los próximos minutos vamos a hablar un poco de cada uno de estos documentos para que espero les quede claro, bueno, cuáles son sus requerimientos específicos, qué está pidiendo cada documento reportar a las empresas y obviamente esto tendrá muchísimo valor para las empresas del sector financiero que podrán utilizar la información que se genere a través de estos documentos para poder analizar sus decisiones de inversión. Empezamos con la NIF S1, que es de nuevo este documento de requerimientos generales, y aquí les muestro 5 puntos que ustedes sí o sí deben de conocer de esta norma. En primer lugar, empezamos con el objetivo de la misma y básicamente la NIF S1 pide que las empresas divulguen información financieramente material sobre todos los riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad a los cuales se estén enfrentando y que esta divulgación se haga a la par de los estados financieros. Vamos a hablar un poco sobre esta calendarización de la divulgación más adelante, pero por ahora, bueno, importante saber que el objetivo de la norma es que las empresas hablen sobre riesgos y oportunidades que estén relacionados con la sostenibilidad y que les sean de utilidad a los inversores. En segundo punto, está el tema de lo que es información material. Si no conocen este concepto, es un concepto que se utiliza en la profesión contable y básicamente las normas de sostenibilidad han tomado la definición de lo que es información material y la han trasladado a el ámbito de la sostenibilidad. Vamos a hablar un poco más sobre esta definición de materialidad más adelante, pero por ahora importante recalcar que simplemente es información que les es de relevancia a los inversores para tomar sus decisiones. El punto número 3, importante recalcar aquí, tiene que ver con la estructura, el marco que promueven estas dos normas, tanto la S1 como la S2. La arquitectura de estas normas se basa en las recomendaciones del TCFD. También vamos a hablar más a detalle sobre qué significan estas recomendaciones, pero por ahora importante conocer que, bueno, las recomendaciones del TCFD están basadas en 4 pilares de divulgación. Uno habla sobre divulgaciones sobre gobernanza, otro sobre divulgaciones de estrategia, otro sobre divulgaciones sobre cómo se administran riesgos y oportunidades, y finalmente el cuarto pilar tiene que ver con la divulgación de información cuantitativa de métricas y objetivos. El punto número 4, es importante también recalcar, como ya lo veníamos vislumbrando, que bueno, la sostenibilidad se manifiesta de maneras distintas dependiendo de la industria o el sector en el cual opere una organización, ¿no? No es lo mismo hablar de la banca comercial que de la industria de los seguros, esto en el sector financiero, pero también no es lo mismo hablar de la banca comercial y el sector transporte o el sector salud o el sector servicios. Entonces, bueno, dependiendo de cada sector y de cada industria, los riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad van a ser distintos y este documento de la NIF S1 promueve que la divulgación se haga a ese nivel, a nivel industria, para que los inversores obviamente puedan tener información puntual sobre riesgos y oportunidades específicos de la empresa y específicos del sector y la industria en la que opere. Y finalmente, el quinto punto aquí a recalcar es que, bueno, este documento de la NIF S1 y también la NIF S2 incluyen mecanismos de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, mecanismos que toman en cuenta las habilidades, capacidades y recursos disponibles de las organizaciones para tomar en cuenta, bueno, su tamaño, su sofisticación, su grado de madurez y que estos recursos puedan ser tomados en cuenta a la hora de que las empresas divulgan información y sobre todo, bueno, para facilitar la implementación de estas normas para las pequeñas y medianas empresas. Así que bueno, en esta diapositiva me gustaría recalcar en particular dos cosas. El tema de interconectividad. Este documento de la NIF S1 hace mucho hincapié en empezar a conectar lo que es la información financiera tradicional
lo que conocemos, ¿no?, dentro de los estados financieros con la información financiera sobre sostenibilidad. Básicamente, cómo se traducen los impactos, los posibles impactos, tanto positivos como negativos, de la sostenibilidad en los diferentes elementos de los estados financieros. Ponerle un valor monetario, un valor numérico a los posibles impactos de la sostenibilidad en cuestiones financieras. Y como lo mencionaban también anteriormente, el tema de la calendarización es muy importante. La NIFES 1, como lo decía anteriormente, pide que la divulgación de la información financiera tradicional se dé al mismo tiempo que la información financiera sobre sostenibilidad. ¿Y esto por qué? Básicamente lo que sucede hoy en día es que las empresas reportan sus estados financieros más o menos durante esta época, ¿no? A finales de febrero, marzo, principios de abril, se están sacando todos los estados financieros y en la mayoría de los casos las empresas tardan 2, 3, 4 meses inclusive para publicar información sobre sostenibilidad. Así que desde el punto de vista de los inversores, este desfase en el tiempo pues no es bastante eficiente porque se carece de la información necesaria para tomar decisiones bien informadas y precisamente la NIFES 1 pide que la divulgación sea sincrónica, que la divulgación sobre sostenibilidad se adelante y se publique al mismo tiempo que la información financiera tradicional. Y bueno, les mencionaba yo que es importante retomar esta definición de lo que es materialidad, porque bueno, este es el eje central de estas normas S1 y S2. Aquí en pantalla ven la definición formal de lo que es información material y bueno, se las leo, ¿no? La información se considera material si podría esperarse de manera razonable que cuando se omite, cuando se expresa de manera inadecuada o cuando se ensombrece, estos actos influyan sobre las decisiones que toman los inversores. Esta es una manera bastante rebuscada, bastante complicada de decir información que le es relevante al inversor. Y bueno, es importante recalcar que siempre todos estos requerimientos de divulgación que tienen tanto la NIFES 1 como la NIFES 2 tienen que verse a través de este lente de la materialidad financiera. Y también importante recalcar que son las mismas empresas las que definen lo que significa materialidad en su contexto, ¿no? Es responsabilidad de cada empresa definir lo que es o no es información material y por ende lo que se publica y reporta a sus inversores o se deja de reportar a sus inversores. Y bueno, aquí de nuevo vemos los 4 pilares que les mencioné anteriormente, que son el contenido central de las normas tanto S1 como S2, y que como lo muestra la nota al pie, han sido tomadas de las recomendaciones del TCFD, que bueno, ya como lo mencionaba anteriormente, es un marco que se utiliza de manera genérica alrededor del mundo para hablar sobre riesgos y oportunidades sobre clima. Y lo que ha pasado aquí con la NIF S1 es que se toma este marco para utilizarlo para hablar sobre riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad, no solo sobre el clima. Y aquí me gustaría recalcar un poco cuál es la letra y el espíritu de este contenido central, ¿no? Ustedes ven los 4 pilares aquí en pantalla, empezando por el pilar de gobernanza, donde lo que se pide puntualmente es que las empresas divulguen información que le ayude a sus inversores a comprender cuáles son estos procesos, controles y procedimientos internos que se tienen dentro de la organización para gestionar y supervisar riesgos y oportunidades relacionadas a la sostenibilidad. En cuanto a estrategia, lo que se pide es que la información que se proporcione le ayude al inversor a comprender la estrategia que la entidad está poniendo en marcha, tanto en el corto, mediano y largo plazo, para abordar temas de sostenibilidad. En cuestión de gestión de riesgos, también se pide información que ayude al inversor a comprender todos estos procesos mediante los cuales se identifican, se evalúan, se priorizan y monitorean riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad. Y finalmente tenemos el último pilar cuantitativo de métricas y objetivos, donde lo que se pide es información puntual, numérica, estandarizada sobre el desempeño de la entidad en estos riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Y no solo eso, sino que también se divulga información sobre, bueno, cuáles son los objetivos que las empresas se han establecido en términos de sus objetivos ambientales y sociales. Así que si lo ven de esta manera, este marco ayuda a que las empresas cuenten su propia historia, ¿no? Ya leí pilar por pilar lo que se pide y lo que se incluye dentro de la norma, pero ahora me gustaría dar como 2 pasos para atrás y ver el contexto general, ¿no? De nuevo,
este marco ayuda a las empresas a contar su propia historia, empezando desde cómo están organizadas, que es precisamente el pilar de gobernanza, ¿no? Cuéntame qué comités tienes dentro de la organización, si es que los tienes, quiénes son los encargados de ver temas de sostenibilidad, riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad, cada cuándo se reúnen estos comités, cómo están considerando a nivel organizacional y estructural la sostenibilidad. El siguiente pilar es un pilar, de nuevo, cualitativo, donde se pide que la empresa cuente su historia sobre cómo está, digamos así, cocinando la sostenibilidad dentro de su estrategia, ¿no? Cómo está considerando cuestiones de sostenibilidad en su modelo de negocio, en su cadena de valor, en la creación de nuevos productos y servicios, y este tema muchísimo más estratégico. El tercer pilar, el espíritu del tercer pilar es, cuéntame empresa, por favor, cómo estás manejando estos riesgos y oportunidades, cómo estás trabajando en el día a día para maximizar las oportunidades que la sostenibilidad presenta y también, obviamente, cómo estás trabajando para minimizar los riesgos que representan ciertos temas de sostenibilidad. Y finalmente toda esta conversación se termina con el cuarto pilar, que es el pilar cuantitativo, donde se piden métricas, ¿no? No basta con que me cuentes y me cuentes y me cuentes, sino también mídeme cómo estás desempeñándote en ciertos temas y hacia dónde vas, que es precisamente este tema de objetivos. Así que bueno, espero haya quedado un poco claro tanto la letra de la norma como el espíritu de la misma, que es precisamente contarle a los inversores cómo se está considerando la sostenibilidad en el contexto de la empresa. Así que bueno, ahora pasamos a analizar un poco los contenidos y los requerimientos específicos de divulgación de la NIF S2. Aquí de nuevo les muestro 5 puntos que vale la pena conocer de estas normas. Son parecidos a lo que ya veíamos de la norma S1 y como lo hicimos con la S1 también empezamos con el objetivo de la S2. Este documento requiere a las empresas divulgar información material a sus inversores sobre riesgos y oportunidades, esta vez relacionados con el clima, incluyendo riesgos climáticos físicos y riesgos climáticos transicionales. Me imagino que, bueno, siendo parte del sector financiero, conocen estos dos tipos de riesgos, pero si no, me paso unos 30 segundos explicando, ¿no? Un riesgo climático físico son aquellos riesgos que podrían representarse o materializarse debido al incremento en la frecuencia e intensidad de desastres naturales ligados al cambio climático, ¿no? Impactos físicos en la cadena de valor, en los activos físicos de las organizaciones, etcétera, etcétera. Y los riesgos climáticos transicionales tienen que ver con la transición, de ahí viene el nombre, hacia un futuro más sostenible, ¿no? Y estos pueden ser de índole regulatoria. Si los reguladores dentro de mi país están siendo más estrictos con regulaciones ambientales o sociales, eso puede representar un riesgo transicional, pero también pueden ser de índole de mercado, ¿no? Si yo estoy viendo que mis clientes son más conscientes en temas ambientales o sociales, esto también puede representar un riesgo u una oportunidad de transición cuando me pongo a pensar en temas de cambio climático. El segundo punto tiene que ver con el uso de un sistema de normas, ¿no? La NIF S2 no se puede utilizar sin utilizar la NIF S1, porque como ya lo mencionábamos anteriormente, la NIF S1 establece estos conceptos tan importantes como materialidad y otros conceptos que se necesitan conocer e implementar de manera consistente a lo largo del tiempo. El punto número 3 y el punto número 5 aquí en pantalla están muy ligados a lo que ya veníamos explorando con la NIF S1, ya que la NIF S2 también incorpora las recomendaciones del TCFD, estos 4 pilares que ya describimos a detalle, y también promueve la divulgación de riesgos y oportunidades a nivel industria mediante estas guías industriales ilustrativas que ustedes ven en pantalla. Este documento de la NIF S2 viene acompañado de estas guías y básicamente lo que hacen estas guías es sugerir ciertas métricas sobre cambio climático en el contexto de cada industria, ¿no? No es lo mismo el cambio climático en el sector financiero que en el sector, digamos, hotelero, ¿no? Podemos pensar que en el sector financiero, pues hay métricas muy específicas sobre financiamiento de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que esa métrica, pues no existe obviamente en la industria hotelera o en la industria minera, donde existen otras métricas importantes relacionadas al cambio climático. Y finalmente, el cuarto punto tiene que ver con requerimientos de divulgación muy puntuales que pide este documento de la NIF S2. En particular, pide información sobre planes de transición,
divulgaciones sobre gases de efecto invernadero de alcance 1, 2 y 3, y también análisis de escenarios climáticos, que son precisamente el tema de la siguiente diapositiva. En cuanto a planes de transición, esta norma pide que las empresas divulguen cuáles son sus objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero y si se están utilizando ciertos esquemas de compensación, ¿no? Básicamente, las empresas, bueno, que estén obligadas a utilizar la NIF S1, S2 y S1 estarán obligadas a decir, bueno, mi objetivo para reducir gases de efecto invernadero para 2030, por decir algo, es tanto porcentaje, o para 2050 es tanto porcentaje, ¿no? Que le digan a sus inversores qué están planeando hacer para reducir gases de efecto invernadero y si están utilizando estos esquemas de compensación, de compra de bonos para la compensación de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, tenemos divulgación muy puntual sobre gases de efecto invernadero 1, 2 y 3. Si la emisión de estos gases se considera información material, entonces las empresas estarían requeridas a divulgar estos tres tipos de alcances. Si no conocen estos tres tipos de alcances, bueno, son maneras distintas de medir los gases de efecto invernadero. Alcance 1 son emisiones directas que se generan a través del uso de combustibles fósiles por parte de la organización. Alcance 2 son emisiones que se generan a través del uso de electricidad y energía eléctrica. Y alcance 3 son emisiones indirectas que se producen a lo largo de la cadena de valor a través del uso de bienes y servicios. Y en el caso del sector financiero, bueno, estas emisiones financiadas de las cuales hablábamos hace unos minutos. Y finalmente, otro tema importante a recalcar es, bueno, que este documento de la NIF S2 pide divulgar información sobre resiliencia climática. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente, qué tan resiliente es una organización ante diferentes escenarios posibles, dependiendo de cuánto aumente la temperatura media global. Sabemos que, bueno, lamentablemente nuestro futuro va a ser muy distinto si la temperatura media global sube 1.5 grados o 2 grados o 2 grados y medio, etcétera, etcétera. Así que, bueno, las empresas estarían obligadas a empezar a reportar información quizá de primer momento cualitativa sobre qué tan preparados están ante diferentes escenarios climáticos, ¿no? Les puedo poner el ejemplo de una industria del sector financiero, los seguros, ¿no? Obviamente, las empresas de seguros pues estarán afectadas desproporcionadamente por temas del cambio climático, ya que, bueno, obviamente brindan servicios a clientes que pudieran estar expuestos a desastres naturales. Y bueno, valdría la pena revisar para este tipo de organizaciones los diferentes escenarios que están tomando en cuenta y cómo estos diferentes escenarios climáticos pudieran afectar sus perspectivas financieras en diferentes periodos de tiempo. Así que bueno, les decía yo que la NIF S2 no se puede implementar sin considerar la NIF S1 y aquí espero quede claro con la imagen que se presenta en pantalla cómo interactúan estas dos normas, ¿no? La NIF S1 puede considerarse como esta puerta de entrada a el mundo de la divulgación con las normas ISSB, porque de nuevo establece los principios y los conceptos, y no solo eso, sino que pide a las empresas identificar cuáles son estos riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad que pudieran afectar sus perspectivas financieras. Entonces, hagamos el ejemplo de que una organización empieza a utilizar la NIF S1 y hace este análisis de lo que es información material para sus inversores y establece que, bueno, hay tres temas importantes para divulgar, el cambio climático siendo el primero y dos temas adicionales. Como existe una norma NIF S2 para cambio climático, bueno, estaría también obligada, dependiendo del marco regulatorio, a revisar esta NIF S2 para divulgar información específica sobre el cambio climático. ¿Y qué sucede para estos otros dos temas para los cuales hoy en día no existe una NIF S3, NIF S4, NIF S5? En ese caso, las empresas y la NIF S1 son bastante, perdón, la NIF S1 es bastante puntual, pidiendo que las empresas deben ir a los estándares ASBI, que son estos estándares, de nuevo, que se utilizan alrededor del mundo para aterrizar la sostenibilidad en el contexto de cada industria y de cada sector, y deben de considerar las métricas que se incluyen en esos estándares para poder reportar sobre esos dos temas para los cuales no existe, al menos hoy en día, una NIF S2 y NIF S3. Y también la NIF S1 menciona que, bueno, las empresas deben de considerar los estándares ASBI, pero también pueden considerar otros recursos como los estándares GRI, que sé que se utilizan bastante en Panamá, para poder reportar información siempre y cuando ésta sea relevante para los inversores.
Así que bueno, ya vimos un poco cuáles son los contenidos principales de estas normas. Ahora me gustaría hablarles sobre qué mecanismos tenemos tanto dentro de las normas como fuera de las mismas para facilitar la adopción por parte de las empresas. En primer lugar, está este tema de terminología y conceptos conocidos. Una de las ventajas de tener a este tema de sostenibilidad dentro de la Fundación IFRS es que nosotros podemos tomar prestado lo que ha funcionado en términos de contabilidad e introducirlo en el ámbito de divulgaciones sobre sostenibilidad. El ejemplo que les di durante la presentación es este concepto de materialidad financiera. Lo tomamos tal cual el lenguaje como estaba en las normas contables y lo trasladamos a las normas de sostenibilidad, esperando obviamente que eso pues también se pueda traducir en el contexto de cada empresa, ¿no? Si ya existen contadores y staff dentro de las organizaciones que han trabajado con esta definición de materialidad desde la perspectiva contable, bueno, ahora el reto será utilizar ese mismo conocimiento en el ámbito de la sostenibilidad. Pero bueno, no se está empezando desde cero. También importante mencionar que estas normas S1 y S2 se han publicado junto con guías de aplicación y guías ilustrativas y que también estamos desarrollando materiales educativos que voy a hablar más adelante. Les mencionaba yo también estos mecanismos de proporcionalidad, donde, bueno, se está considerando cuáles son las habilidades, capacidades y recursos de cada organización para que la información que se reporte no represente un esfuerzo o costo desproporcionado al reportarse, ¿no? Entonces, siempre se están tomando para ciertos tipos de requerimientos estos mecanismos de proporcionalidad que pongan en la balanza los beneficios que produce la divulgación con los costos que representa hacer esa divulgación. Y finalmente, dentro de las mismas normas también hay provisiones de alivio o excepciones temporales que permiten extender el plazo de las divulgaciones por un año. En ciertos tipos de requerimientos que ustedes aquí ven en pantalla, ¿no? Les comento uno para ejemplificar. Les mencionaba yo que, bueno, el ANIF S1 pide la divulgación sincrónica de la información sobre sostenibilidad y la información financiera, pero obviamente esto representa muchos retos por parte de las empresas para poder alinear procesos y alinear recolección de datos. Así que, bueno, durante el primer año de implementación de las normas, no se esperaría que se cumpla con este requerimiento, sino que se está dejando un colchón de un año para poder cumplir con este requerimiento en específico. Y así como este ejemplo, hay otros tipos de requerimientos donde también se da este periodo de gracia de un año. Aquí en pantalla les muestro diferentes materiales educativos que a partir de la publicación de las normas hemos también publicado. No voy a entrar de lleno en cada uno de estos recursos, pero simplemente mencionarles que, bueno, si es de su interés, aquí están todos los enlaces para este tipo de documentos, donde, por ejemplo, se hace un comparativo entre los requerimientos de la NIF S2 y las recomendaciones del TCFD para ver, bueno, dónde está ese cambio, qué pide la NIF S2 que no pide el TCFD, qué pide el TCFD que no pide la NIF S2, ¿no? Hacer este comparativo, ¿no? Y así como esto, bueno, hay diferentes comparativos entre la NIF S2 y el GRI, los estándares ASBII y la NIF S1, el marco de reporte integrado y las NIF. También importante mencionar que, bueno, tenemos un repositorio en línea donde nuestros aliados nos han ayudado a crear materiales educativos para ayudar a las empresas a implementar estos estándares. Es importante mencionar la limitación que nosotros tenemos. Somos un emisor de normas y, bueno, sacamos la norma a nivel global. Pero va más allá de nuestra capacidad ayudar a las empresas con temas de consultoría de cómo aplicar estas normas y precisamente este repositorio del ISSB Knowledge Hub contiene recursos de nuestros aliados que sí tienen ese mandato para poder ayudar a sus clientes o a sus redes en estos temas de implementación muchísimo más puntual. Y finalmente me gustaría terminar con unas cuantas diapositivas sobre, bueno, cuáles son los siguientes pasos de la Fundación IFRS, lo que estamos viendo a nivel global y a nivel América Latina y el Caribe, y un llamado a la acción. En primer lugar, les menciono las prioridades del ISSB durante 2024. Obviamente, la primera es apoyar la implementación de las normas S1 y S2 a través, como ya lo mencionábamos, de actividades y recursos educativos. Las normas salieron en junio del año pasado. Se
volvieron efectivas a nivel internacional el 1 de enero de este año y, por supuesto, naturalmente lo que sigue es ayudar a las empresas a entender los requerimientos de cada una de estas normas a través de estos recursos y actividades educativas que estamos llevando a cabo. La segunda prioridad es la adopción. Hay dos tipos de adopciones a nivel regulatorio, donde obviamente trabajamos con las jurisdicciones para que los reguladores y los emisores de normas de cada país obviamente conozcan mejor estas normas y entiendan bueno, cómo pudieran aplicarse en el contexto de cada una de sus jurisdicciones. Pero también estamos trabajando en la adopción voluntaria por parte del mercado. Sabemos que hay empresas que quieren ser líderes en temas de divulgación sobre sostenibilidad, independientemente de cómo se mueva su regulador. Y estamos también trabajando a ese nivel de empresas para poder facilitar la adopción voluntaria de las normas. Y finalmente, el tercer prioridad es, bueno, definir nuestro plan de trabajo futuro. Ya saben, hay dos normas, la genérica y la de cambio climático, pero por supuesto, estos no son los únicos temas sobre la agenda de sostenibilidad. Hay otros temas muy importantes, sobre todo para nuestra región de América Latina y el Caribe, como lo es la biodiversidad y los temas sociales, que bueno, se están considerando para ver si se realizan proyectos de investigaciones futuros que pudieran desencadenar en nuevas normas S3, S4, S5 en un futuro. Mencionarles también que, bueno, tenemos un marco para el desarrollo de capacidades, cuyo objetivo es, de nuevo, promover el conocimiento de estas normas y también su adopción, ya sea regulatoria o voluntaria. Tenemos más de 30 aliados a nivel internacional y tenemos representación de América Latina y el Caribe en este programa para poder ayudarnos a, de nuevo, traer esta información a los diferentes mercados de Latinoamérica y el Caribe. Importante mencionar lo que estaba pasando a nivel internacional. Les mencionaba yo que estas normas fueron publicadas en junio del año pasado, ya casi tienen un año, y básicamente unos meses después de su publicación oficial, IOSCO, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, dio el respaldo a estas normas. La Superintendencia de Bancos de Panamá es bueno, parte de IOSCO y básicamente lo que hace este respaldo es que, perdón, lo que hace IOSCO es pedirle a sus 130 jurisdicciones miembros considerar cómo incorporar las normas ISSB en sus marcos regulatorios, porque a través de su análisis de las normas ve que estas normas, bueno, han sido diseñadas para facilitar la divulgación de información dentro de los mercados de capitales globales, y esto obviamente traería beneficios a los inversores de cada una de las jurisdicciones donde se apliquen estas normas y a los inversores a nivel global. Y bueno, ¿qué está pasando en nuestra región con la adopción de estas normas? Me gustaría centrarme en 3 países que, bueno, ya han dado señales obligatorias de uso de estas normas. Estos países son Bolivia, Brasil y Costa Rica. Empiezo por Brasil, que fue el primero. En octubre del año pasado, ellos dijeron que, bueno, las empresas que cotizan en bolsas brasileñas van a empezar a utilizar estas normas a partir de 2026 de manera obligatoria. Se permite la adopción voluntaria en 2024 y en 2025, pero básicamente todas las empresas en Brasil que cotizan en bolsa a partir de 2026 tendrán que utilizar estas normas para divulgar información sobre sostenibilidad. En Costa Rica, que fue el segundo país en la región, también se da una circular similar. Ahí la adopción va a empezar a partir de 2025 para un tipo de empresas y se va a extender a empresas catalogadas como grandes contribuyentes a partir de 2026. Y finalmente, Bolivia el mes pasado también sacó su resolución 01-2024, donde planea adoptar estas normas ISSB a partir de 2027. Entonces, bueno, Bolivia, Brasil y Costa Rica son estos países donde ya se da esta obligatoriedad de las normas. Vale también recalcar lo que está sucediendo en Chile y en Colombia, porque en estos dos países, inclusive antes de la creación del ISSB, ya había normativas que piden a las empresas reportar con las recomendaciones del TCFD y con los estándares SASB.
Espero haya quedado claro durante la presentación que, bueno, las recomendaciones del TCFD y los estándares SASB son dos de los recursos primordiales que se han tomado en cuenta para crear las normas S1 y S2. Así que, bueno, las empresas chilenas y las empresas colombianas ya están desde hace varios años dando pasos para posiblemente en un futuro alinearse a la normativa internacional y a esta base global de la que hablábamos. En México, bueno, hay una discusión actualmente sobre una estrategia de dos cabezas. Por una parte, el emisor de normas en México está poniendo sobre la mesa que las empresas grandes y que tienen interés público reporten con las normas ISSB y que las empresas pequeñas reporten con algunas normativas locales. Y finalmente, en Panamá, que bueno, que es obviamente la audiencia del día de hoy, vimos que en octubre del año pasado la Superintendencia de Bancos de allá de Panamá sacó la circular 58 pidiendo al sector financiero prepararse ante, bueno, estas normas, conocerlas, informarse sobre sus contenidos y que bueno, que la adopción sería gradual, empezando de manera voluntaria. Así que bueno, hemos visto bastante movimiento en nuestra región, pero también aparte de nuestra región, tenemos ejemplos alrededor del mundo de reguladores, de jurisdicciones que empiezan a dar señales de uso de estas normas. Los bombardeo con algunos cuantos nombres de países: el Reino Unido, Japón, Australia, Singapur, Nigeria, Sudáfrica, Turquía, Malasia, India, China. Diferentes países alrededor del mundo están ya de alguna u otra manera considerando cómo adoptar estas normas en su normativa local. Y finalmente, ya antes de terminar y pasar al periodo de preguntas y respuestas, simplemente dejarles aquí algunos enlaces que pudieran ser de su interés. Es importante, bueno, descargar y familiarizarse con los objetivos y los requerimientos de cada una de estas normas. No solo las normas, sino también sus guías de aplicación. Recuerden que estas normas no se publican en un vacío, sino que vienen acompañadas de guías adicionales que, de nuevo, ayudan a comprender diferentes requerimientos dentro de las normas. Y finalmente, para mantenerse informados sobre lo que está pasando mes a mes con las decisiones del plan de futuro del ISSB, bueno, les invito a suscribirse a nuestro newsletter, y también tenemos un podcast mensual donde en breves 5 minutos se resume hacia dónde va el trabajo del ISSB. Así que bueno, hay diferentes recursos que ustedes pueden acceder para mantenerse informados, y les agradezco el tiempo que me brindaron aquí, y también les dejo mis datos de contacto en caso de que haya preguntas que no pudiera contestar más adelante. Así que sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo, y a la Fundación IFRS por este importante mensaje que de seguro es y será de interés para todos los participantes de ambos comités, tanto de finanzas como de sostenibilidad. Y de esta forma queremos agradecer a todos los participantes por estar siempre en estos espacios, y queremos que puedan seguir participando para que así podamos seguir compartiendo ideas, conocimiento y experiencia. Y finalmente, las normas de sostenibilidad son normas de reporte. Quiere decir que previamente una entidad de alguna manera tiene que tener una estrategia de sostenibilidad para que finalmente el paso final es que los inversionistas y partes interesadas puedan conocer cuáles son esas estrategias y poder medirlo. Entonces, en ese sentido, para que podamos canalizar las preguntas y respuestas, me acompaña también Flor Picota, quien es bueno, todavía es Vice Chair Era del Vice Chair comité. del Comité de Sostenibilidad. Gracias, Fernando. Gracias, Arturo, por toda la información. Yo estoy aquí acompañándoles en representación de nuestra nueva Chair, Marta Zuleta, que entiendo que se excusó por no poder participar, disculpen. Y también yo quería aprovechar para agradecer este espacio que estamos construyendo entre finanzas y sostenibilidad, porque es justamente estas dos áreas dentro de la organización que van a tener que empezar a trabajar en los nuevos informes o en los nuevos reportes, que Arturo mencionaba
algo relacionado al llamado a la acción. Yo más bien le llamaría llamado a la urgencia, porque es verdad que en un año no nos adaptamos que tampoco quiero sonar alarmista, pero en un año es bastante complejo adaptarnos a todas las normas que tú mencionabas. Y yo tengo algunas reflexiones antes de pasar a las preguntas del público. Generalmente nuestro mercado está acostumbrado, digamos, como tú bien lo dijiste, históricamente a reportar entre Pacto Global y GRI. Entonces, es verdad que históricamente tenemos, o muchas empresas hemos trabajado en nuestra materialidad de impacto, y lo que viene a ser, o digamos, esta evolución que tú estás proponiendo o que ha implementado IFRS, es que migremos de eso a lo que nosotros conocemos como doble materialidad y hagamos mucho más énfasis en la gestión de riesgos climáticos y en la medición de la huella de alcance 3, que digamos que hay muchas compañías que ya han empezado a trabajar en 1 y 2, pero llegar a 3 y hacer esa doble materialidad es un camino que yo más bien le invitaría, que hemos reflexionado antes en nuestras reuniones, que empezar a prepararnos antes de que nos llegue la regulación, que esa también es la invitación de IFRS. Y en ese sentido, Arturo, yo quería que tú nos compartieras, yo me estoy imaginando que para empezar este proceso tenemos que sentar en la mesa por mínimo a el área de contabilidad, que son los que están acostumbrados a hacer los estados financieros, y al área de sostenibilidad, que son quienes generalmente conducen el proceso del informe de sostenibilidad, que no necesariamente somos los que obtenemos toda la información, pero de alguna manera digamos que direccionan. En la experiencia que tienes en estos meses de algunas empresas que se han estado adaptando, ¿cuáles son las claves del éxito de ese trabajo en conjunto? Porque históricamente no nos habíamos sentado en la misma mesa antes o no hablamos necesariamente el mismo lenguaje. Sí, gracias Flor por la pregunta. Mira, creo que tu análisis es correcto, ¿no? Estamos en este momento en el que chocan dos mundos, el de contabilidad y el de sostenibilidad. Hemos tratado desde hace mucho tiempo de que esto suceda y ahora estamos viendo las repercusiones, ¿no? Lo veo desde la Fundación IFRS, donde, bueno, había gente contadores, ¿no? Haciendo estas normas de contabilidad que se utilizan en diferentes países. Y después llegamos los nuevos, los que tenemos la perspectiva de la sostenibilidad. Y bueno, hay un choque de experiencias, hay un choque de entendimientos que tiene mucho valor, ¿no? Nosotros del área de sostenibilidad estamos aprendiendo mucho sobre contabilidad y la gente de contabilidad está aprendiendo mucho sobre sostenibilidad. Así que creo que esa es una de las claves del éxito, ¿no? Que debe de suceder en cada una de las organizaciones. Entender que esto es un proceso, que se tienen que crear capacidades dentro de las organizaciones, que se debe de modificar ciertas experiencias y expertise que tiene el staff que forma parte de la organización para poder hacer este esfuerzo interdisciplinario de divulgación, ¿no? La gente de sostenibilidad va a brindar sus perspectivas porque ya conoce cuáles son los riesgos y oportunidades de sostenibilidad, y la gente de contabilidad, bueno, va a ayudar en ese proceso a hacer esa conexión de, bueno, ¿cómo traduzco la sostenibilidad en pesos y centavos? En estos impactos que quiero, bueno, no que quiero, pero que tengo que reportar a mis diferentes stakeholders, en particular en el caso del ISSB a los inversores, y bueno, cómo lo traduzco ya en términos de pesos y centavos, ¿no? Lo que sí me gustaría recalcar, más allá de tu pregunta, es lo que mencionabas, ¿no? Hay experiencias de parte de empresas que utilizan GRI, Pacto Global, como lo decías, pero hay empresas que no tienen experiencia en reportar, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí hay dos mundos. El reto es distinto. Para las empresas que ya reportan información con GRI, por ejemplo, el reto va a ser, bueno, ¿qué temas que yo reporto con GRI vale la pena reportarle a mis inversores? Porque no todo lo que yo reporto con GRI le es de importancia a mi inversor. Entonces, aquí el ejercicio es un ejercicio de resumir lo que ya reporto y sacar lo que es importante para el inversor y obviamente modificarlo en cuanto a lo que me está pidiendo el ISSB. Y para las otras empresas que no tienen ningún tipo de experiencia en reportar, bueno, aquí el reto es distinto, es empezar a definir cuáles son mis riesgos específicamente financieros y empezar ahí, y quizá después, más adelante, si así me lo propongo,
extender esa divulgación a que cubra muchísimo más cuestiones de impacto, ¿no? Más allá de riesgos y oportunidades, que cubra cuestiones de impacto, ¿no? Así que bueno, lo estamos viendo desde esa perspectiva, dos tipos de organizaciones que empiezan desde lugares diferentes con dos tipos de retos distintos. Y antes de pasar a la pregunta, hay una persona que tiene la mano levantada. Yo quería también validar contigo, Arturo, la visión que tiene IFRS al respecto. Estamos imaginándonos que las empresas continúen haciendo dos informes distintos, uno de información financiera y uno de información no financiera, o la expectativa es que hagamos una única divulgación. Eso en realidad no tenemos una posición en particular como Okay. Fundación IFRS, depende de cada organización, ¿no? Cada organización debe de escuchar a sus diferentes stakeholders, a sus grupos de interés. Quizá, por poner un ejemplo, ¿no? Hay una organización que escucha todos los días sobre sus inversores y tiene que, bueno, hacer un reporte simplemente para sus inversores y no escucha a otros actores. Entonces, bueno, esa empresa quizá decida que solamente va a tener un reporte específicamente para sus inversores, pero quizá empresas más grandes sí tengan esta demanda por parte de otras organizaciones, de otros grupos de interés más allá de sus inversores para reportar este tipo de información. Así que, de nuevo, dependiendo de cada situación de cada empresa, pues tendrá que definir a quién le va a hablar de sostenibilidad, ¿no? Entonces, ahí dependerá de cada organización definir cuál es su estrategia. Y de nuevo, hay que regresar a lo básico de la comunicación, ¿no? Dependiendo de mi audiencia, va mi mensaje y mi tipo de canal. Entonces, si yo quiero solamente hablarle a los inversores, la normativa internacional me está diciendo ve al ISSB. Si yo quiero hablarle a mis inversores y a otros grupos de interés, entonces, bueno, puedo usar ISSB, pero también puedo usar otras herramientas que quizá valga la pena empaquetar en otro tipo de documento, ¿no? Entonces, de nuevo, cada empresa decidirá. Excelente, gracias Arturo y Flor. Bueno, hay una pregunta y creo que hay alguien levantando la mano para que nos pueda dar sus comentarios. Ahí en ese sentido, si Federico nos puede ayudar. Ok, creo que estoy en vivo ahora. La voz, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿qué tal? Saludos, Fran. Sí, soy Fran Amador. Fernando, primero te quiero felicitar por haber seleccionado este tema y así podemos en AmCham usar este foro para, como dijo Arturo, divulgar la información. Esta es una información que está en vías de crecimiento, en vías de consolidación. Y yo creo que aquí AmCham tenemos un rol bien importante entre los miembros y la comunidad de poder ser parte de divulgar estos procedimientos que se vienen implementando. De la presentación, Arturo, te felicito, muy clara. Hay dos temas que me resaltan, que quiero ver cómo podemos compaginar. Uno es el tema que veo que esto va, como debe ser, muy orientado hacia empresas reguladas o empresas que están en bolsa. En cambio, en nuestras regiones, la empresa familiar, con un solo accionista, un solo dueño, prevalece. Entonces, me gustaría tus comentarios de cómo y cómo ves tú esa evolución que, por lo que veo, primero está en las partes reguladas, pero las otras con el tiempo se deben ir adaptando. Ese es un tema. El otro tema que estoy viendo es que aquí estamos como muy orientados hacia el inversionista. Sin embargo, Arturo, tú usaste la palabra stakeholder. Okay. Y este es un tema que va más allá, que transciende el inversionista, o sea, los beneficios, maximizar digamos, el retorno, cuando hay comunidades que también, stakeholders, que están muy involucrados en todos estos temas. Entonces, esa es la segunda parte. Veo esas dos cosas que con el tiempo se van a ir desarrollando y veo muchas interrogantes y me interesa, Arturo, entonces tus comentarios en esas dos áreas. Y gracias, Frank, por las preguntas. En realidad son preguntas que nos hacen muy frecuentemente, sobre todo trabajando en nuestra región, donde claramente tenemos el entendimiento de que, bueno, no todas las empresas cotizan en bolsa y son gigantescas. Sobre ese tema, efectivamente, los movimientos que estamos viendo a nivel Latinoamérica, a nivel global, son que, bueno, se está empezando con estas empresas reguladas que cotizan en bolsa, que son grandes o que tienen algún tipo de interés público.
Naturalmente se pretende empezar con estas empresas en ciertas jurisdicciones porque, bueno, como quedó claro a lo largo de la presentación, el objetivo de estas normas es ayudar a los inversores a nivel global, a estos grandes mercados de capitales, a tener información completa, confiable, útil, verificable, etcétera. Y por ende, se extiende esto de manera muy, muy natural a los pues, mercados de capitales que tienen esta enfoco en las empresas grandes y listadas. Sin embargo, es muy claro también hacia dónde hacia dónde vamos caminando, ¿no? Por poner un ejemplo, yo soy una empresa grande y me está pidiendo la NIF S2 divulgar información sobre mis gases de efecto invernadero alcance 3. Yo tengo que trabajar con mis empresas a lo largo de mi cadena de valor, que quizás son más pequeñas, ¿no? Y que quizá no están cotizando en bolsa. Entonces, quizá para estas empresas no le llegue la demanda de este tipo de información por parte de un regulador o de los grandes inversores y mercados de capitales, pero sí que sí va a poder llegar este tipo de demanda de la información a través de sus clientes, ¿no? Sobre todo si forman partes de cadenas de valores globales. Así que coincido contigo, ¿no? Estas empresas pues tienen que ir poco a poco conociendo estos temas de sostenibilidad para poder satisfacer las necesidades de información de sus grandes clientes si es que son parte de grandes cadenas de valor. Por otro lado, a tu segunda pregunta, regreso a esta imagen que les mostré. Sí, definitivamente, el enfoque principal del ISSB es brindarle información útil al inversor. Pero de nuevo, la idea que estamos proponiendo es que nosotros seamos este lenguaje común, esta base global, y para poder hablarle a otros grupos de interés que también tienen este apetito de conocer cómo se están desempeñando las empresas en temas ambientales y sociales, bueno, se pueden utilizar otras herramientas diseñadas precisamente para hablar sobre sostenibilidad a esas otras audiencias, ¿no? Entonces, podemos usar S1 y S2 para hablarle a los inversores y si queremos ir más allá, podemos utilizar, por ejemplo, GRI. GRI está diseñado para hablarle a esos otros stakeholders, más allá de los inversores, ¿no? Pero bueno, siempre y cuando tengamos un lenguaje común para hablar sobre sostenibilidad en el contexto financiero, a esa divulgación se le puede poner ese módulo adicional sobre divulgaciones más allá. Gracias, Arturo. Bueno, Muchísimas gracias. Hay dos preguntas. Una específica sobre si estas normas permitirán crear reservas por posibles afectaciones climáticas o están únicamente ligadas al análisis de divulgación de vulnerabilidades. Gracias a Kenia por su pregunta. Definitivamente sí, o sea, estas normas piden divulgar esta información. Entonces, bueno, si una organización a través de su análisis de materialidad identifica el cambio climático como un riesgo, obviamente está en su deber de medir ese riesgo a través de reservas que pudieran presentarse, ¿no? Ante diferentes escenarios climáticos. Hablábamos de uno de los 3 tipos de requerimientos de la S2, que es este requerimiento de análisis de escenarios. Así que, de nuevo, si a través de ese análisis de escenarios se establece que se tiene que crear provisiones para afectaciones climáticas, entonces, bueno, eso es una manera de traducir precisamente el cambio climático en pesos y centavos, que es, de nuevo, uno de los objetivos de la norma. Excelente. Y la última pregunta, si como organización me encuentro conformando una mesa de trabajo interna para el desarrollo de capacidades sobre las normas NIF S1 y S2 entre departamentos de sostenibilidad y finanzas, ¿en qué etapa del proceso debo incluir al oficial de riesgo y auditoría? Gracias, Aida, por la pregunta. Sí me gustaría hacer hincapié, ¿no? El rol que tenemos y el alcance que tenemos como emisor de normas. Nuestro trabajo es emitir la norma de manera internacional, pero ya cuando nos aterrizamos a detalles de cómo hacer esto, cómo estructurarse internamente, cuándo involucrar al equipo de riesgos, cuándo involucrar al equipo de sostenibilidad, cómo trabajarlo de manera interna, ahí sí no podemos opinar sobre eso porque, bueno, va más allá del mandato que tenemos como emisor de normas. Eso es la versión, la respuesta oficial que les puedo dar. Ahora, la versión de Arturo Rodríguez, pues bueno, entre más temprano se involucre a toda la gente que está involucrada en la cuestión de riesgos tradicionales y ahora sobre sostenibilidad, pues será mejor porque, bueno, obviamente habrá un entendimiento muchísimo más
temprano, eficaz y completo de cómo en realidad se está viendo afectada, posiblemente afectada, tanto positiva como negativamente, una organización. Gracias, Arturo. Bueno, yo creo que ya conmigo sería la última reflexión, igual con Flor y contigo, Arturo, invitar a todas las entidades, principalmente a las entidades financieras que de alguna manera que ya están gestionando estas estrategias de sostenibilidad, pueda ir a ese paso de la voluntariedad de poder darle esas métricas y cómo se ha desarrollado esas estrategias de sostenibilidad en un reporte de conformidad a las normas NIF sobre sostenibilidad. Y no sea solamente, por lo menos, memoriales de sostenibilidad, que es muy bueno, pero hay que aterrizar en métricas para que el inversionista pueda entender y otras partes interesadas entender cuáles son sus estrategias y puedan tomar una decisión de negocio. Entonces, invitamos a todas a las entidades financieras que puedan de forma voluntaria poder adoptar e implementar estas normas, que seguro van a tener algún costo, pero ya eventualmente cuando futuro pueda ser obligatorio, ya se haya trabajado y se haya allanado ese camino. Flor, no sé si tiene algo que agregar. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Yo creo que yo me uno a la reflexión de Fernando. Yo creo que eh, independientemente de que la regulación no esté, tenemos que empezar a prepararnos porque tarde o temprano nos va a llegar y seguro que hay muchísimas oportunidades que podemos empezar a hacer ahora con tiempo, con calma, adaptarnos a lo que los mercados nos están pidiendo, porque eventualmente, seguramente hoy no es un inversionista nuestro, pero mañana el mismo mercado o nuestros grandes clientes van a requerir que nosotros estemos montados, digamos, en este carrito. Y además agradecerles, bueno, al Comité de Finanzas por invitarnos a este espacio que estoy segura que durante todo el año vamos a estar volviendo a conversar de ello, porque yo sí creo que hay muchísimo que estemos reflexionando y que entre todas las empresas que somos miembros de AmCham nos compartamos esas buenas prácticas para poder ir implementando mesas como la que nos mencionaba Maribelis. Además, aprovechar, si ya estamos cerrando, a todo el Comité de Sostenibilidad, invitarles a la próxima semana, el jueves 25, perdón, a las 12 de mediodía, vamos a tener también una sesión con la nueva chair Marta Zuleta y vamos a escoger a la nueva persona que va a ser vice chair del comité. Excelente. Y Arturo, no sé si quieras agregar una última reflexión y bueno, ya con eso cerraríamos la sesión. Sí, con gusto, quizá dos mensajes muy breves. A veces este ejercicio de divulgación se considera como un check the box, ¿no? Tengo que divulgar esto, pero en ese ejercicio se pierde el valor que tiene hacer esta divulgación, ¿no? La divulgación, este ejercicio de divulgación representa una oportunidad de que las empresas hagan un análisis serio de cuáles son sus posibles oportunidades y riesgos. Entonces, bueno, no hay que perder de vista entre toda esta regulación o uso voluntario que esto representa un muy buen ejercicio, una muy buena oportunidad para que las empresas se vean al espejo y entiendan mejor estos riesgos y oportunidades que pudieran afectar a sus empresas. Y finalmente, bueno, cuenten con el apoyo del ISSB, con el apoyo de la Fundación IFRS, con el apoyo de mi persona para seguir teniendo este tipo de actividades para conocer más a detalle los requerimientos específicos de cada una de estas normas. Estamos muy interesados, obviamente, en que empresas en América Latina y el Caribe y en el mundo puedan entender estas normas para que puedan aplicarlas de manera efectiva. Así que, bueno, estamos aquí para ayudarles y de nuevo, muchísimas gracias por el espacio que nos brindan para brindar esta información. Muchas gracias, Arturo, Flor y a todos los participantes. Así que, bueno, espero que nos veamos en un siguiente comité en finanzas y también en sostenibilidad y estamos a la orden en cualquier tema.